Buenas noches y bienvenidos a la cuarta charla del ciclo de conferencias Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a nuestro querido colega Renzo Rossini. Esta charla es desarrollada en un salón virtual de Zoom y está siendo transmitida en simultáneo por Facebook Watch. Los participantes del salón pueden formular sus preguntas al invitado y, si el tiempo lo permite, al final de su exposición se las transmitiré. Gracias a todos por su interés. Las fluctuaciones en los términos de intercambio, esto es, el precio de los bienes que un país exporta en términos del precio de las importaciones, pueden tener efectos muy significativos sobre el funcionamiento de la economía en países primarios exportadores como el Perú. A pesar de que en la experiencia reciente, digamos en los últimos 15 o 20 años, los términos de intercambio han contribuido positivamente al crecimiento económico, su enorme volatilidad es un factor de riesgo que puede comprometer la estabilidad macroeconómica y, de hecho, supone un enorme desafío para el diseño de la política económica contracíclica. Esta noche nos acompaña Gonzalo Llosa para discutir sobre este tema tan central para la economía peruana. Sus reflexiones son sumamente relevantes, ya que mezclan la visión práctica de un gestor de portafolios con un ataque más académico al tema. Gonzalo es gerente de estrategia de inversión de Prima AFP. Trabajó en RIMAX Seguros, en Profuturo AFP, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Central de Reserva del Perú. Es también profesor de Centrum Católica y participa con frecuencia como docente de los cursos de extensión universitaria del Banco Central. Además, mantiene el blog Factor Económico de la revista Semana Económica. Sus investigaciones se enfocan en ciclos económicos internacionales y política monetaria y han sido publicadas en prestigiosas revistas como Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Economic Dynamics and Control, entre otras. Gonzalo es economista por la Universidad del Pacífico y PhD en Economics por la University of California at Los Angeles, UCLA. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y por tu aporte en este ciclo de conferencias. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, por la introducción y por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, más aún en honor a Renzo Rossini, quien fue un gran ejemplo profesional para una generación de economistas que trabajaron en el Banco Central y otros que estuvieron fuera del Banco Central. Para entrar un poco en la presentación, la he titulado Gestionando choques de términos de intercambio. Y quisiera mostrarles un gráfico de motivación, ¿no? Es sin duda una de las variables muy importantes para el Perú. Este gráfico muestra los términos de intercambio definidos como precios de exportaciones sobre precios de importaciones, y sin duda el Perú ha experimentado cambios sustanciales en esta variable, ¿no? En los últimos 40 años podemos dividir la muestra en dos etapas, ¿no? Una primera etapa, los primeros 20 años, donde hubo una caída sustancial, un deterioro importante de los términos de intercambio, donde el precio de nuestras exportaciones quedó desvalorizado respecto al precio de nuestras importaciones en casi 49%. Es un cambio importantísimo y muy persistente que duró dos décadas, y las 2 décadas siguientes, ¿no?, que marcan más bien lo opuesto, un incremento sustancial de los términos de intercambio que en su pico más alto llegó hasta ser una expansión de los términos de intercambio de 100%, ¿no? También de mucha duración, estamos hablando de 20 años aproximadamente. Sin duda, en la literatura que analiza la historia peruana, la historia económica peruana, la evolución de los términos de intercambio ha marcado el desempeño económico del Perú en distintas maneras, ¿no? Y eso es un poco el propósito de esta charla, mostrarles en qué maneras ha podido afectar estas fluctuaciones de términos de intercambio y qué maneras los ha gestionado, ¿no?, los hacedores de política económica, tanto Banco Central como Ministerio de Economía y Finanzas. En la agenda de la presentación, básicamente, es hablarles un poco de los términos de intercambio, enfocándonos en el tema de volatilidad y prociclidad. Lo segundo, vamos a hacer un poco, sumergirnos un poco en los mecanismos de transmisión y política económica desde el punto de vista teórico. En el tercer punto ya vamos a hablar más del caso peruano, en particular en la etapa del boom de los commodities, y finalmente ya darles algunas conclusiones de la presentación y algunos comentarios finales, ¿no?
Con respecto a la primera parte, vamos a mencionar lo más que los términos de intercambio durante toda la presentación los voy a definir como precios de exportación sobre precios de importaciones. Esa es la definición usual que usamos en esta parte del mundo. En otros lados se define al revés. Y para simplificar, simplemente los voy a llamar como TOT, Terms of Trade. Permítanme un momento. Tengo acá un temita. Listo. Algunos hechos estilizados importantes respecto a la evolución de los términos de intercambio. Primero, son variables sumamente persistentes. Si hiciéramos un análisis de raíz unitaria, es muy difícil rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Y lo segundo, este precio relativo es también muy volátil, ¿no? Y eso lo pueden ver en la tabla, donde se presenta la desviación estándar de varias variables relativas al PBI para un periodo desde el 80 al 2019, ¿no? Para distintos grupos de países. G7, Developed Markets, Small Open Economies, Emerging Markets Asia, Emerging Market Latam, excluyendo Perú y Perú, ¿no? Y lo que resalta es que los términos de intercambio es una de las variables reales de esta tabla más volátiles, ¿no? Está por detrás de la inversión, de hecho, y eso hace muy difícil su gestión. Son variables muy difíciles de predecir y cuyos efectos, bajo ciertas condiciones, pueden ser muy grandes en la economía, ¿no? Lo otro que también es importante respecto a la volatilidad es que los términos de intercambio en realidad están compuestos por un conjunto de bienes que exportamos e importamos, pero hay algunos de estos grupos de bienes cuyos precios son exógenos y que son inclusive más volátiles, ¿no? Eso es lo que se conoce como materias primas o commodities. Y de hecho podemos calcular una variable conocida como Commodity Terms of Trade. Y la tabla que les muestro aquí, básicamente, les muestra la desviación estándar de los términos de intercambio, como usualmente los medimos, por componente, precio de exportación y precio de importación, PX y PM respectivamente, pero también les muestro la desviación estándar relativa del Commodity Terms of Trade, ¿no? Los movimientos en precios relativos solamente de las materias primas, tanto también para las exportaciones como para las importaciones. Y como pueden ver, los movimientos por el lado de precios de materias primas son sustancialmente más grandes que los movimientos de los términos de intercambio usualmente definidos, ¿no? Y esto involucra definitivamente un problema aún mayor. No solamente son de las variables menos predecibles y con cambios persistentes, sino también que si nos enfocamos solamente en materias primas, estos cambios pueden ser inclusive mayores, ¿no? Sustancialmente mayores. Entonces creo que esto muestra un poco la dificultad que podría ocurrir para un país que se enfoca en la exportación de precios, en la exportación de materias primas, y que está sujeto a choques de una gran magnitud por el lado de las materias primas. En cuanto a la prociclicalidad de los términos de intercambio, la realidad es que no son procíclicos para todas las economías. Países desarrollados, inclusive países emergentes del Asia, los términos de intercambio tienen una correlación con el PBI casi nula, como lo pueden ver en esta tabla, ¿no? No es una variable procíclica para esos países. Pero si nos enfocamos en países de América Latina y para Perú, la prociclicalidad es evidente, salta a la vista. No es de las variables más procíclicas como la inversión o el consumo, pero definitivamente es una variable que tiene un conmovimiento positivo con el ciclo económico. Ya si analizamos la prociclicalidad por componente de los términos de intercambio, lo que podemos ver es que para países primario exportadores como América Latina y Perú, en general los precios de exportación son la variable más procíclica. Entonces, cuando hablamos de términos de intercambio y la problemática de los términos de intercambio para países emergentes, generalmente hablamos de precios de exportaciones muy volátiles, que a la vez tienen una alta correlación con el ciclo económico. Y si son considerados como exógenos, como la mayor parte de los precios de materias primas, entonces esta es vista como una variable externa que afecta el ciclo económico de los países emergentes. Entonces eso básicamente lo que quería resaltar con respecto a los hechos estilizados de los precios o de los términos de intercambio. Y ahora quisiera enfocarme un poco más en lo que ha dicho la literatura con respecto a los términos de intercambio. Sin duda alguna, los hechos estilizados que les he mostrado es simplemente una visión desde 3.000 metros de altura, basado en correlaciones y desviaciones estándares,
pero la literatura empírica tiene otras herramientas para analizar los efectos de términos de intercambio. Y generalmente esos involucran la estimación de modelos de series de tiempo, ¿no? Acá hay algunas, la literatura ha evolucionado de una manera bastante interesante, ¿no? Se entendía que los términos de intercambio eran muy importantes, y de hecho hay un paper de Broda del 2004 que muestra que lo son, pero son particularmente importantes para países que tienen un régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? Y esto un poco va de la mano con la visión que existe de que el tipo de cambio flexible es una medida para absorber choques reales que atacan a la economía, ¿no? Entonces, esto da un poco pie a que las economías tengan un tipo de cambio flexible para poder acomodarse a los choques de términos de intercambio. Sin embargo, años después, Schmidt-Groge y Uribe, en un análisis mucho más amplio, no se enfocan tanto en la diferencia en la reacción entre regímenes cambiarios, pero lo que muestran es que los términos de intercambio no son tan importantes como se estaba viendo en la literatura. Si uno toma los términos de intercambio como precio de exportaciones sobre precio de importaciones, en realidad ellos explican el 10% de la volatilidad del producto en países emergentes. Y esa fracción es mucho menor a lo que explican, por ejemplo, choques reales o choques financieros, ¿no? Entonces, esto un poco generó dudas sobre la importancia de los términos de intercambio para los países emergentes. Y los mismos autores, con Fernández, en el 2017, publican un estudio un poco más amplio, utilizando técnicas de panel, donde lo que encuentran es que los términos de intercambio son importantes siempre y cuando condicionemos los choques de términos de intercambio a través de distintos precios de commodities. Y en ese caso lo que encuentran es que, en promedio, los choques a los precios de commodities, que básicamente precios de exportación, explican en promedio el 33% de la variabilidad del producto. Y este efecto se duplica después del año 2000. Entonces, esto muestra un poco que para países emergentes y en vías de desarrollo, los términos de intercambio son definitivamente importantes, y me parece que esta literatura ha llegado ya a esta conclusión de manera casi definitiva con este análisis de Fernández, Schmidt-Groge y Uribe. Ahora, si bien estos son análisis empíricos, no nos dicen mucho sobre los mecanismos de transmisión. Entonces, quisiera hablarles un poco cuáles son los mecanismos de transmisión en economías pequeñas y abiertas que enfrentan choques de términos de intercambio, ¿no? Y vamos a enfocarnos en modelos donde, o en teorías, donde el choque de términos de intercambio está viniendo a través del sector exportador. Uno de los modelos o teorías más primigenias es la propuesta por Mendoza en el Journal of International Economics en el 95, que utiliza un modelo de Real Business Cycle para economías pequeñas y abiertas, donde hay competencia perfecta y precios flexibles. Y en este modelo hay tres sectores: un sector no transable, un sector transable que puede ser importable, y un sector exportador. Y la innovación de este trabajo es que el sector exportador va a enfrentar choques persistentes en su precio relativo, que son tomados como exógenos, ¿no? En este modelo, los tres sectores van a competir por factores productivos locales, y por ser un modelo de economía pequeña y abierta, los mercados son incompletos, así que existen efectos riqueza. ¿Qué es lo que encuentra Mendoza en este paper? Encuentra que los términos de intercambio, el principal canal es que generan un boom de inversión y empleo. Y eso es casi entendible, ¿no? Porque un aumento en el precio relativo de un sector lo que va a generar es mayor rentabilidad en el sector y una atracción de una mayor demanda de factores, tanto de capital como de mano de obra, ¿no? Que generan justamente esta mayor acumulación de capital y este mayor deseo por trabajar en la sociedad, ¿no? También surgen efectos de reasignación, ¿no? Los factores se van a reasignar hacia el sector primario exportador y al sector no transable. Creo que es entendible por qué se van al sector primario exportador. Solamente déjenme mencionarles que en el sector no transable hay un efecto de demanda que es importante, porque al haber mayor riqueza en la economía, el consumidor quiere consumir, eleva su demanda de consumo para todos los bienes en la economía. Y lo que termina ocurriendo es que también eleva la demanda de consumo no transable, que no puede ser importado. Entonces, esto genera un incremento en el precio de los no transables, y termina esto siendo un factor determinante para atraer empleo al sector no transable, ¿no? Entonces, hay esta reasignación de factores que es bien importante y que se repite en la mayor parte de la teoría sobre términos de intercambio.
Y bueno, por otro lado, las exportaciones netas aumentan si son medidas en precios importables y el tipo de cambio real se aprecia. Otra cosa que es importante es que los términos de intercambio generan ciclos similares a los de productividad, Total Factor Productivity, ¿no? Excepto que con Total Factor Productivity las exportaciones netas se van a reducir y el tipo de cambio real se va a depreciar, ¿no? La diferencia entre ambos, básicamente, con respecto al tipo de cambio real, es que el choque de términos de intercambio tiene efectos de demanda mucho más fuertes, que generan un encarecimiento de los factores productivos y por lo tanto un incremento en los costos de producción vis a vis los socios comerciales. En el caso de un choque de productividad ocurre lo contrario, es más barato producir localmente y eso genera una depreciación de tipo de cambio real. Mendoza utiliza este modelo para descomponer el ciclo económico de los países emergentes y encuentra que son extremadamente importantes, ¿no? 50% de la variabilidad observada del PBI corresponde a choques de términos de intercambio. Si asumimos que el proceso generador de datos de términos de intercambio es el que identificó Mendoza en su paper, ¿no? Entonces, de cierta manera, los términos de intercambio con este análisis no solamente se da una fracción de qué tan importantes son, sino que también se clarifican cuáles son los mecanismos de transmisión. Pero no podemos decir mucho respecto a política económica porque es un modelo que se aproxima bastante bien a la asignación eficiente de recursos. Entonces, para eso tenemos que dar un paso más adelante a modelos más estilizados, más pequeños, pero que tienen lecciones normativas más ricas. Entonces, para eso voy a hablarles un poco de la teoría neokeynesiana. En esta teoría, como ustedes saben, hay rigidez de precios y eso genera fluctuaciones ineficientes. El modelo estándar de economía pequeña abierta neokeynesiana es Gallin-Monachelli. En ese modelo es isomórfico a lo que ocurre en una economía cerrada, una curva IS, una curva de Phillips, y los términos de intercambio no tienen mayor efecto. No genera mayor efecto más allá de cambiar las sensibilidades del output gap a la tasa de interés real y de la inflación al output gap. O sea, alteran en cierta manera el trade-off que puede enfrentar el Banco Central, pero no tienen un efecto muy importante en este modelo. Y de hecho ya desde el punto de vista normativo, si asumiéramos que la política fiscal es pasiva y solamente pone un subsidio constante para neutralizar los márgenes en estado estacionario, lo que ocurre, la recomendación de este modelo es básicamente que la política monetaria tiene que tener una reacción contracíclica y que el tipo de cambio flexible es parte de la implementación de esta reacción óptima, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tipo de cambio flexible, a través de la reasignación del gasto entre consumo local y consumo extranjero, permite absorber los choques reales que se pueden ver a través de la curva IS, ¿no? Lo otro que también es importante es que en este modelo existe lo que se conoce como divina coincidencia, bajo la cual el Banco Central puede estabilizar el output gap y la inflación simultáneamente con un solo instrumento de política, que es la tasa de interés. Este modelo ha sido extendido, ¿no?, para poder entender las consecuencias de tener exportaciones de commodities en economías pequeñas y abiertas y cuál debería ser la reacción de la política monetaria en ese sentido. Ferreiro y Seneca son uno de los primeros que hacen este análisis en el 2018 y proponen un modelo estándar neokeynesiano como el de Gallin-Monachelli, donde tienen productores de bienes intermedios locales que enfrentan rigidez de precios y un sector exportador que enfrenta un precio flexible que está dado exógenamente. En este modelo, el sector exportador requiere de bienes intermedios locales para poder producir y eso es un supuesto bastante importante. ¿Qué ocurre en este modelo? En este modelo, en los modelos de economías pequeñas y abiertas, neokeynesianos, la ineficiencia surge por una dispersión en los márgenes. Y lo que ocurre en el modelo de Ferreiro y Seneca es que las rigideces van a introducir una redacción ineficiente de recursos. ¿Por qué? Porque si hay un incremento en el precio de los commodities, el sector exportador demanda más insumos intermedios, pero los productores de esos bienes fijan precios, entonces subsidian los márgenes del sector exportador, generando una reasignación ineficiente de recursos hacia ese sector que se hace ineficientemente más rentable de lo que debería de ser. Drescher y otros expanden ese modelo y incluyen el canal de restricciones financieras
bajo el cual el sector exportador enfrenta una restricción financiera de capital de trabajo. Entonces necesita capital de trabajo antes de producir. Y lo que ocurre es que acá se introduce otra ineficiencia, porque en la restricción de capital de trabajo, en la restricción financiera, participa la rentabilidad del sector exportador. Entonces, lo que ocurre es, cuando tienes un boom de commodities, la restricción presupuestaria se relaja, como es usual, ¿no? Porque tienes una mayor rentabilidad. Pero adicionalmente, los proveedores de insumos intermedios para ese sector fijan precios más bajos de lo que deberían de fijar. Y eso le brinda un impulso adicional en términos de rentabilidad, lo cual relaja aún más las restricciones financieras y genera una ineficiencia, ¿no? Esto es muy cercano a lo que Bianchi denomina como Systemic Risk Externality. En estos modelos, asumiendo una política fiscal pasiva, la recomendación de política para el Banco Central sigue siendo una reacción contracíclica. Y el tipo de cambio flexible sigue siendo parte de la implementación de esa política monetaria óptima. Sin embargo, en este modelo no hay divina coincidencia. El Banco Central no puede estabilizar la brecha producto, el output gap, y la inflación al mismo tiempo, porque las ineficiencias que les he mencionado afectan la oferta. Y estas ineficiencias van a aparecer como choques en la curva de Phillips. Entonces, ese es uno de los primeros dilemas que tiene el Banco Central, que no puede, en presencia de choques de términos de intercambio, estabilizar tanto el producto como la inflación. Entonces, ya pasando un poco al caso peruano, dejando de lado la parte teórica, donde la principal lección es que existen reasignaciones de factores, existen efectos financieros que pueden provocar ineficiencias y, por lo tanto, no le permiten al Banco Central estabilizar la inflación y el producto al mismo tiempo. Ya pasemos al caso peruano y veamos qué tanto se ven estas cosas en el caso peruano. Y sin duda el Perú es un claro ejemplo de país exportador de commodities. Es top 10 de países productores en diversos minerales, ¿no? Y según un estudio del IPE, en los últimos 10 años, el sector minero ha sido importante en distintos márgenes, ¿no? Explica 16% de la inversión total, la producción minera es casi 10% del PBI, las exportaciones minerales son 58% del total de las exportaciones totales, ¿no? O sea, ese es bastante importante para la economía peruana. Y así vemos el desempeño de la economía peruana en distintas etapas, desde los 80 hasta la fecha. Podemos ver que hay una relación notoria entre el desempeño de la economía peruana y los términos de intercambio, ¿no? Acá les muestro los términos de intercambio y, a la par, en la línea roja, el PBI per cápita relativo a Estados Unidos de Perú, ¿no? Y acá pueden ver un poco, en la primera etapa, mientras que los términos de intercambio caían, el Perú crece apenas 0.89% más rápido por año que Estados Unidos, una economía desarrollada, ¿no? Luego, cuando ya comienzan a incrementarse los términos de intercambio, este diferencial se incrementa en 4.6 puntos porcentuales. Eso es bastante diferente, ¿no? Entonces, necesariamente esto nos indica que hay cierto impacto que podría ir en línea con la literatura empírica y los modelos teóricos que acabamos de revisar. Entonces, sin duda alguna, lo que vamos a hacer es enfocarnos en el boom de minerales del 2001 al 2011, donde es una década donde los términos de intercambio se duplicaron, y sin duda alguna es un choque muy importante. Pero también antes de hablarles de todo lo que les voy a mencionar, es importante recordar que esto también se dio en un contexto, entre otros factores, fueron también relevantes, ¿no? Eran épocas donde China crecía a tasas muy altas, junto con otros países emergentes. Existieron periodos de condiciones financieras relativamente laxas en Estados Unidos, pre-boom inmobiliario y post-Global Financial Crisis. Está clarísimo que las condiciones financieras de la Reserva Federal fueron bastante laxas. Y también puede ocurrir de que parte del efecto sea, en parte, pues reflejo de algunos rezagos de las consecuencias positivas de las reformas de primera generación implementadas en los 90. Si bien están todos estos efectos metidos, algo que es interesante mencionar es que ya alguien hizo el trabajo, ¿no? Nolasco y otros en el 2016 utilizan un modelo semiestructural donde tienen una serie de choques externos, incluidos los términos de intercambio,
y muestran que estos explican 36% de la variabilidad del producto entre el 96 y el 2015. Entonces, sin duda, con este mecanismo de identificación empírica, ya partimos con el hecho de que son relativamente importantes. Ya viendo los datos, un poco para contrastar el caso peruano con lo que se ve en la teoría, lo que sí resalta acá es que el principal canal es la expansión de la inversión. Acá ven el ratio de inversión privada sobre PBI. Este ratio se incrementó notoriamente, ¿no? Se duplicó durante la época del boom, pero esto no se vio reflejado en un crecimiento del PBI minero. De hecho, si lo ven en el gráfico de la derecha, el diferencial de crecimiento del PBI minero versus PBI total fue negativo. Fueron otros sectores los que explicaron el crecimiento del PBI. Es solamente cuando los grandes proyectos entran en producción, y esto se da básicamente en 2014 2016, donde el PBI minero tuvo una contribución desproporcional sobre la actividad económica global de la economía peruana. Y de hecho, si ya vemos sector por sector, hay sectores que se expandieron más rápido que el sector minero, ¿no? El sector construcción, en esa década triplicó producción, el sector manufactura no primaria duplicó producción, siendo este uno de los que supuestamente debería tener un performance peor debido a la apreciación del tipo de cambio real. Aquí lo pueden ver, que en realidad tuvo una expansión importante. Y en términos de empleo se ve una cosa similar, ¿no? Y una explicación de esto es que, bueno, primero al inicio no se ve, el efecto de términos de intercambio puede tardar en mostrarse en la economía, pero también inicialmente existen relaciones entre los sectores que pueden hacer que todos los sectores se expandan ante un choque tan importante como el que experimentamos a inicios del año 2000, ¿no? Y esto es básicamente el mecanismo de input-output linkages que es analizado en la literatura, ¿no? Bajo este mecanismo, el incremento de la inversión privada en el sector minero pudo haber traído beneficios muy positivos para otros sectores de la economía, los cuales luego tienen que expandir su producción y utilizar otros insumos de otros sectores de la economía y así expandir y multiplicar el choque de términos de intercambio, ¿no? Otro factor, otro canal importante es el canal financiero y de crédito, que definitivamente jugaron un rol, ¿no? En la etapa de expansión de los términos de intercambio, el spread de los bonos globales, es decir, los bonos en dólares emitidos por Perú, se redujo en 400 puntos básicos, ¿no? Esto definitivamente significa que las restricciones financieras para la economía se aliviaron de manera notoria. Recordemos que años 2000, Perú había pasado por una etapa muy complicada porque había habido una serie de crisis financieras emergentes en países emergentes que generaron un ajustes en las condiciones financieras para los países emergentes en general y para el Perú en particular. Y con el choque positivo de términos de intercambio, estas restricciones financieras comenzaron a aliviarse de manera paulatina y luego en realidad vemos una reducción de la prima por riesgo exigida para los bonos Perú notoria, ¿no? De 400 puntos básicos. Definitivamente, visto de cualquier punto de vista, esto es un impulso importante para la economía, porque al relajar las restricciones financieras, la mayor parte de sectores que tienen restricciones comienzan a producir más y eso genera un efecto dinamizador dentro de la economía. Ahora, a nivel interno, el crédito al sector privado como porcentaje del PBI no se aceleró al inicio, pero luego comenzamos a ver una aceleración sustancial y al final del boom de los commodities, el crédito sobre PBI se había duplicado, ¿no? Entonces, definitivamente, el canal financiero y de crédito amplificaron los efectos reales sobre el resto de sectores. Y en cuanto al tipo de cambio, acá se ve un poco sí, una relación bastante de libro-texto, ¿no? El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real se apreciaron, ¿no? De manera sustancial, en 30%, durante la etapa del boom de los commodities. Y esto sí genera una serie de efectos por el lado de la oferta bastante importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes precios fijos y tus costos se están abaratando por menores costos por el lado de insumos importados, esto expande tus márgenes, incrementa la rentabilidad,
y lleva a un proceso, lleva a que las empresas quieran invertir más, ¿no? Y a la mayor producción genera, pues, encadenamientos productivos, mayor dinamismo, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo hay un canal financiero importante debido a que la economía comenzaba con niveles de dolarización de crédito muy altos. Entre el año 2000 y 2004, la dolarización de créditos era del 70%. Entonces, una apreciación del tipo de cambio nominal lo que hacía era reducir el costo financiero de las empresas y eso sin duda tiene una asociación positiva sobre la inversión y la actividad económica, ¿no? Ya yendo más hacia el lado de precios, en realidad durante la etapa del boom, en la parte inicial, no se aprecian presiones inflacionarias. Teníamos un crecimiento de la economía muy alto y de la inversión muy alto, pero no se vio un incremento en las presiones inflacionarias. Estas se fueron dando de manera muy gradual. Y parte de esto es explicado porque tienes una apreciación sustancial del tipo de cambio, ¿no? Que reduce los costos de producción, que permite que la economía produzca más sin presiones inflacionarias, ¿no? Lo cual pareciera como si tuvieses un producto potencial más alto, ¿no? Lo otro que también es interesante resaltar es que no se ve al inicio de esta crisis, perdón, no crisis, sino al inicio de este periodo, cambios sustanciales en los precios relativos. El ratio de precios no transables versus transables no se movió mucho entre el 2000 y el 2008. Es a partir de 2008 donde comienza a haber una mayor presión sobre los precios no transables vis a vis los precios transables. Pero, digamos, en libro de texto uno hubiese esperado de que el precio de los no transables hubiese incrementado mucho más rápidamente, y eso no se dio. Una potencial explicación es que la apreciación del tipo de cambio finalmente lo que hace es abaratar muchos precios que son utilizados en la producción de bienes no transables, y eso un poco hace que las presiones inflacionarias por el lado de los sectores no transables no se manifiesten tan rápido. Ya entrando al tema de reacción de política monetaria, acá pueden ver que sin presiones inflacionarias, el Banco Central decidió continuamente elevar la tasa de interés. O sea, actuó en contra de lo que alguien podría decir es inflation targeting, porque la inflación subyacente está por debajo del rango meta que pueden ver en el gráfico de la izquierda. De hecho, una nota acá histórica, el Banco Central antes tenía una banda de inflación 50 básicos más arriba. Sin embargo, a pesar de eso, el Banco Central a partir del 2004 comenzó a elevar su tasa de interés de manera continua. En parte, esto puede ser explicado porque las condiciones iniciales para la economía peruana en el momento que adopta inflation targeting no eran muy favorables. Había un alto coeficiente de traspaso de inflación y el temor era que el Banco Central, si se rezaga respecto a las tasas de interés internacionales controladas por la Reserva Federal, básicamente eso podría hacer que el tipo de cambio nominal se deprecie, generando inflaciones más altas por el coeficiente de traspaso y que eso finalmente genere el riesgo de no poder controlar la inflación. Entonces, en vista de ese riesgo es que el Banco Central comienza a elevar las tasas de interés de manera preventiva, ¿no? El otro efecto también es el tema de currency mismatch. Porque, como les había mencionado, en el Perú tenía un alto nivel de dolarización de créditos. Entonces, en ese entorno, un incremento de la tasa de interés extranjera tiene un efecto desproporcional negativo sobre la economía debido a que muchas empresas locales tienen deudas en dólares, ¿no? Entonces, creo que en previsión a esos eventos es que el Banco Central gira su política hacia una posición mucho más hawkish, ¿no? Una posición mucho más restrictiva. Adicionalmente, estoy seguro que si hubiese que en el Banco Central, en el momento que se hacían los análisis de brecha producto, pues el país estaba creciendo muy por encima del crecimiento potencial estimado en ese momento en tiempo real, ¿no? Entonces, ahí la visión es, si el output gap es positivo, los riesgos de tener mayor inflación en adelante aumentan y eso te lleva a tener tasas de interés más altas. La otra reacción que también es interesante es el tema de la intervención cambiaria, ¿no? La intervención cambiaria
a través de operaciones cambiarias en dólares, que al inicio eran básicamente compra de dólares en el mercado de spot, llevaron a que las reservas internacionales aumenten de manera sustancial. Y si bien esta reacción de política es, por decirlo de una manera, va en contra de la teoría que te dice que hay que tener tipo de cambio flexible, es interesante conectar el boom de commodities con los flujos de capital, porque el boom de commodities lo que hizo fue bajar las primas por riesgo para Perú, pero eso también incrementó la entrada de flujos de capital, muchos de los cuales buscan un carry trade, ¿no? Un carry trade es básicamente la situación donde, donde los inversionistas lo que buscan es ganar más por diferencial de tasas de interés, pero también al mismo tiempo ganar por la apreciación de la moneda, ¿no? Y el problema es que los flujos de capital entran en busca del carry trade, pero también cuando ven riesgos de que ese carry trade se revierta, salen muy rápidamente, ¿no? Entonces, en cierta manera, la reacción del Banco Central al neutralizar la apreciación del tipo de cambio, la apreciación muy súbita, apreciaciones muy súbitas del tipo de cambio a través de las intervenciones cambiarias, funcionó como un castigo, como un impuesto al carry trade, y eso en parte lo que hace es neutralizar choques en la cuenta de capitales, que si son negativos pueden ser muy perniciosos para la economía, ¿no? Y es interesante esto porque la literatura estándar en el momento en que el Banco Central gestionaba, en el momento que tomaba esas decisiones, la literatura estándar, la recomendación del Fondo Monetario era ten tipo de cambio flexible. Sin embargo, el Banco Central se desvió de esa regla, en parte por el tema de la dolarización financiera y traspaso del tipo de cambio, se desvió de esa regla y resulta que años después termina saliendo como una regla óptima cuando los choques no se dan a través de la IS o la curva de Phillips, sino a través de la cuenta de capitales, ¿no? Que ese es un poco el análisis que hace Fari y Werning en el 2014. Entonces eso me parece un tema interesante a resaltar. Y por el lado fiscal, definitivamente se aplicó una política contracíclica. Los superávit primarios como porcentaje del PBI fueron enormes, ¿no? Y esto permitió reducir el nivel de deuda pública a niveles mínimos, como lo pueden ver en el gráfico de la derecha, ¿no? Y de hecho, el choque fue utilizado para construir espacio fiscal. La reducción de la deuda pública generó una mejora en el perfil crediticio, ¿no? En el camino ganamos el grado de inversión, incrementamos la duración de la deuda y casi eliminamos el currency mismatch que afectaba a las cuentas fiscales del Perú. Y creo que también en parte esto está condicionado a la historia que vivimos en los 90. En los 90 vimos sudden stops y vimos que frente a sudden stops es muy difícil reaccionar, ¿no? Entonces, por el lado política monetaria se reaccionó acumulando activos, ¿no? Para poder reaccionar cuando lleguen los sudden stops. Y por el lado de política fiscal, también se trató de neutralizar las cuentas fiscales de esos choques, ¿no? Porque si tú tienes un currency mismatch y tienes altos niveles de deuda, en un sudden stop lo que tienes es una depreciación notoria del tipo de cambio y eso finalmente te deja sin espacio fiscal. Entonces, creo que en parte también la historia de los 90 condicionan esta reacción fiscal que vimos durante el boom. Ahora, eso es durante el boom, ¿no? Pero acá le planteo una pregunta interesante que es, ¿qué pasaría si experimentáramos una reversión de los términos de intercambio similar en magnitud al boom del 2001 al 2011? O sea, ¿qué pasaría si los términos de intercambio caen 50% de aquí en adelante? ¿No? ¿Cuál sería qué cosas tendríamos que estar pensando, ¿no? Y la verdad es que esa sería una situación extremadamente difícil de estabilizar. Principalmente porque es un choque tan grande y ese choque siendo tan grande puede empujar a la economía contra varias restricciones. Primero tenemos rigideces reales, ¿no? La inversión es irreversible, de la noche a la mañana un sector es menos rentable y no puedes deshacer ese capital para emplearlo en otro lado, donde sí es más rentable. Existen costos de ajuste, no puedes despedir a las personas así nomás, no puedes hacer ajustes en las planillas y esto definitivamente puede generar asimetrías en el ciclo económico, ¿no?
Lo otro es que existen rigideces nominales a la baja, ¿no? El sector, por lo menos el sector laboral formal, podría tener rigideces para bajar salarios, y eso se podría traducir en un incremento del desempleo o de la informalidad. Y finalmente existen restricciones financieras. Hoy día de repente esas restricciones no son tan relevantes, ¿no? Pero si bajan los términos de intercambio de manera sustancial, las cuentas fiscales se ven comprometidas a los niveles de deuda actual, y entonces comenzamos a tener mayores restricciones financieras que hacen o nos restan espacio para reaccionar, ¿no? Y que luego también se trasladan a las empresas, ¿no? En ese caso, ¿no? Asumiendo que tenemos menos espacio para poder reaccionar y acomodar este choque tan grande, ¿no? Me parece que la mayor parte del ajuste tendría que ser absorbido por el tipo de cambio, ¿no? Acá creo que hay un punto importante respecto a la diversificación productiva. Si el sector exportador no primario es muy pequeño, esta depreciación del tipo de cambio podría ser no tan beneficiosa en el corto plazo, porque no existe un sector exportador que absorba a la mano de obra liberada por otros sectores de la economía, ¿no? Entonces esto hace el ajuste más doloroso, definitivamente. Y lo otro también es que este ajuste de la economía a nuevos precios relativos internacionales podría ser muy impopular, ¿no? O sea, dejar que la economía se ajuste con poco espacio de política para hacerlo, para amortiguar parte del choque, podría definitivamente, o mejor dicho, definitivamente generaría un entorno donde este ajuste se ve bastante impopular, ¿no? Y esto puede afectar las demandas políticas de la población, ¿no? Y nos puede generar entornos donde hay mayor demanda por populismo o ese tipo de situaciones que tienen efectos de mayor o de más largo plazo. Creo que en parte los 80s, un poco ya retrocediendo a los años 80 en este gráfico, los 80s son una ilustración de lo que podría ocurrir también. Si no solamente los términos de intercambio se reducen, sino que otros factores comienzan a confluir con estos términos de intercambio negativos, ¿no? Muchos de esos factores pueden ir en línea con lo que les he mencionado, ¿no? En particular, esta parte política, ¿no? Donde el ajuste de términos de intercambio es impopular, y eso lo que termina generando es un movimiento en las demandas políticas de la población hacia soluciones populistas o de corto plazo. Para brindarles las conclusiones brevemente, definitivamente los términos de intercambio son un factor importante para los ciclos económicos emergentes. Sus efectos pueden transmitirse a través de diferentes canales, y creo que la literatura tiene que explorar un poco más el tema de la transmisión a través de input-output linkages, o sea, de relaciones insumo-producto, porque la evidencia en el Perú nos muestra que el boom de commodities no generó estos efectos asimétricos y de realocación. O sea, básicamente todos los sectores comenzaron a crecer más, ¿no? Otra cosa que también me parece importante es explorar el tema de los efectos de materiales importados, porque no solamente es que los materiales importados bajan de precio y reducen los costos, incrementan los márgenes y eso puede llevar a mayor inversión, sino que costos más bajos en los materiales importados también puede llevar a otros ajustes, ¿no? O sea, las firmas pueden decidir cambiar su matriz productiva y comenzar a utilizar insumos importados de mayor calidad. Y esos insumos importados de mayor calidad luego generan productos de mayor calidad, y eso genera ganancias en productividad, etcétera, ¿no? En términos de la teoría económica monetaria, se enfatiza la reacción contracíclica. Eso es algo que está bastante documentado en los papers que hemos analizado, y algo que también se enfatiza mucho es que la divina coincidencia se quiebra con choques de términos de intercambio. Sin embargo, una crítica a esta teoría es que la política fiscal se asume como pasiva, ¿no? Entonces sí creo que de esta literatura surge la necesidad de explorar políticas fiscales contingentes al estado de naturaleza como mecanismos para complementar a la política monetaria y de repente eliminar la falta de divina coincidencia en la estabilización del ciclo económico. El caso peruano, como les he mostrado, pues provee una evidencia importante sobre el efecto de los términos de intercambio en los ciclos económicos. Yo resalto el tema de los efectos sobre la inversión
y los efectos de equilibrio general a través de los input-output linkages, al menos en la etapa inicial. Resalta mucho el tema de que las autoridades adoptaron políticas contracíclicas que ayudaron a estabilizar el ciclo, pero creo que hay un aspecto bien importante, es que estas políticas a su vez expandieron el espacio para amortiguar choques futuros, ¿no? Como por ejemplo a través de la reducción de la deuda pública. Y creo que esto me lleva a un tema importante, que es, en cierta manera, la reacción de política y la gestión de los términos de intercambio en el Perú se asemeja a un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Dado el tamaño de los choques de términos de intercambio dentro de esta gestión de riesgos, una pregunta que me llevo es, ¿qué espacio tendría el Banco Central de Reserva si está muy cerca al Zero Lower Bound? Es decir, si tiene la tasa de interés tan baja como 0,50, ¿no? Desde este punto de vista, desde el punto de vista del sistema de gestión de riesgos, es probable que el Banco Central vea la necesidad de salir de esta zona de Zero Lower Bound, aun cuando las condiciones actuales no lo meriten. Y creo que eso es algo bien importante en cuanto a la construcción de espacio monetario para poder reaccionar si las cosas no van como lo tenemos pensado. Por el lado fiscal, la mayor parte de la reacción de política ha sido a través de la acumulación de activos o la reducción de deuda, ¿no? Que un poco lo que brinda es un self-insurance, ¿no? Acumulas activos, fondos contingentes, fondos de estabilización fiscal para poder enfrentar los shocks, ¿no? Pero existen otras formas más eficientes de alcanzar el mismo resultado a través de risk sharing, a través de compartir el riesgo con los inversionistas, ¿no? De fuera. Y un caso interesante es el de México, que tiene un sistema de protección a través de opciones para su exposición a la recaudación o a su exposición al petróleo, ¿no? Entonces creo que se podrían explorar ese tipo de mecanismos que no recaen en la acumulación continua, ¿no? de activos, que puede ser muy, muy lenta, ¿no? Y que más bien te podrían dar un espacio para estabilizar tu deuda pública, estabilizar tus cuentas fiscales sin tener que recaer en esa acumulación de activos, ¿no? A través de mecanismos de risk sharing. Eso es, acá tengo las referencias y eso es, básicamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Súper interesante el tema, súper relevante para la economía peruana, ¿no? En este último punto, justamente estuve pensando, y lo dijiste al final, sobre la experiencia que tuvimos en el boom con el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? Básicamente, el Fondo de Estabilización Fiscal al comienzo de milenio era una cosa que ya estaba, de alguna manera legislada, ya estaba aprobada, pero era irrelevante, ¿no? Pero sirvió finalmente como una herramienta eh, muy efectiva, como tú bien anotaste, para ganar espacio fiscal. Y nos permitió, o le permitió, digamos, al fisco gestionar de una manera bastante ex post efectiva, insisto, eh, la bonanza, ¿no? O el boom. Y claro, tú te pones en este escenario realmente aterrador, en donde los términos de intercambio pues caen un 50%, y en efecto, ¿no? Es un shock que para la economía peruana es devastador, pero es devastador pues con las herramientas con las que contamos en este momento, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Seguramente hay espacio para pensar en estrategias distintas de cobertura, ¿no? Mencionabas el caso mexicano, no sé si es que hay algún otro caso cuya experiencia puede ser relevante, no sé si el caso mexicano es muy de petróleo o también podría ser, o podría extenderse, plantear una estrategia basada en derivados y en cobertura de derivados con el cobre, por ejemplo. Eso es una pregunta que tengo por ahí, que queda, una inquietud que queda del análisis. Y lo otro es parecido, ¿no? Me ponía a pensar, ¿no? De que de repente, por todos los efectos que mencionabas, por la destrucción de empleo, la destrucción de capital, todo, el choque catastrófico de términos de intercambio tiene eso, características de choque catastrófico, de un terremoto, de un, o podría tenerlo, ¿no? En todo caso. Y no sé hasta qué punto justamente los instrumentos financieros, en respuesta a este tipo de shocks,
podrían también diseñarse, ¿no? Pensando en estos escenarios tan extremos. No sé qué opinión te merece Ujú. esta reflexión, Gonzalo. Sí, bueno, a ver, definitivamente, bueno, el caso de México es muy particular, tiene pues los ingresos directos por el lado de Pemex. En el caso de Perú, los ingresos vienen por la recaudación, ¿no? A través de distintos impuestos al sector minero. Y, bueno, los mercados financieros tienen los mecanismos para gestionar ese riesgo a través de opciones, ¿no? En este caso, estoy seguro que si vas a un banco de inversión y le dices quiero armar un paquete de opciones para el cobre, te lo van a hacer rápidamente. Es un metal que se transa, es uno de los más líquidos y se conoce su volatilidad, sus propiedades estocásticas y de ahí una fórmula y te va a dar el precio de ese seguro, ¿no? Lo que te permitiría eso es aislar un poco los efectos de los precios de los commodities sobre la recaudación, ¿no? Y si bien hay momentos donde vas a dejar de ganar, porque no te llevas toda la ganancia, creo que, lo que sabemos es que los choques negativos pueden ser más perniciosos que lo opuesto, ¿no? Entonces, esa simetría te llevaría un poco a decir, bueno, pierdo algo por coberturar, pago la prima, etcétera, pero gano estabilidad y gano espacio en el momento que más lo necesito. Eso es lo primero. Ahora, otros mecanismos eh, que no han despegado mucho en los países emergentes es sacar bonos indexados a algún resultado, ¿no? Por ejemplo, bueno, Estados Unidos tiene los bonos indexados a inflación, pero en un momento se habló también de bonos indexados al PBI. Argentina trató de hacerlo en su momento. Lo que hacen estos bonos es pagarte más si el crecimiento es más alto, o sea, al inversionista, ¿no? Y pagar menos cuando el crecimiento es más bajo, ¿no? Obviamente ahí hay una serie de cosas y temas relacionados a cómo mide ese crecimiento y problemas de moral hazard que pueden existir, ¿no? De alterar las estadísticas para pagar menos en ciertos estados. Pero creo que teóricamente lo que te brinda es eso, ¿no? De la capacidad de asegurarte o de asegurar tener recursos en momentos en donde más lo necesitas, ¿no? Eh, yo me pongo en el caso de los choques de términos de intercambio y me puse en esta situación donde los términos de intercambio caen 50%, y uno diría, uy, es catastrófico, pero la verdad, Diego, es que son 40 años y hemos visto las dos situaciones en 40 años. No son eventos tan poco probables, o sea, no son infrecuentes. Y de repente este año estamos teniendo mejoras, pero más adelante definitivamente vamos a tener situaciones donde vamos a estar contra las cuerdas porque los términos de intercambio cayeron, ¿no? Entonces, es la volatilidad e impredictibilidad de los términos de intercambio y en particular de los precios de los commodities los que complican la situación. Un punto que quisiera hacer sobre esto es que es importante también permitir que el sector minero se expanda, porque en los periodos de boom de precios de commodities que suben, las empresas mineras comienzan a hacer la exploración y comienzan a pensar en expandir su capital. Pero ese capital no es inmediatamente productivo, tarda tiempo, ¿no? Y esto también te genera una situación donde no recibes todo lo bueno en un solo momento. Es decir, puedes tener booms de commodities en los precios y periodos más adelante el incremento en la producción transable por el precio de los commodities, lo cual puede compensar si es que resulta que los precios de commodities cayeron cuando tu producción comienza a aumentar. Entonces eso genera cierta compensación en cuanto a la generación de divisas, etcétera, ¿no? Y por eso es que creo que es importante tener no ahogar al sector minero pensando que puede absorber pues tasas impositivas muy altas, ¿no? Porque lo que finalmente va a ocurrir es que no van a invertir mucho, sino se van a dedicarlo más a explotar lo que ya invirtieron, ¿no? Y eso un poco mata a la gallina de los huevos de oro hacia adelante, ¿no? Pero es interesante de todas maneras ponerse a pensar en términos de mitigación de riesgo, ¿no? Más que en términos de tributación, digamos, más que en términos de primeros momentos, ¿no? En Ajá. términos de segundos momentos. Y, no sé,
eso, ponerse a pensar en eso, ¿no? Me imagino que el ente encargado de hacerlo sería el MEF. No, no lo sé, tampoco me he puesto a pensar mucho en eso. Sí, sí, sí. Gonzalo, muchísimas gracias por tu presentación, realmente un tema muy interesante. Esperemos que estimule investigación futura. Hay mucho por investigar, ¿no? Mucho por explorar en el tema. Sí, pues el día que podamos cubrirnos de estos riesgos, seguramente vamos a alcanzar un nivel, ¿no? Un nivel mayor de bienestar. Y bueno, eso, Gonzalo, muchas gracias. He disfrutado mucho de tu presentación. Seguramente el público que nos mira por Facebook y también acá los asistentes del Salón Zoom opinan igual que yo. Que tengas una buena noche. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos.